Hola amigos, bienvenidos a este quinto programa especial de la LEF, Festival de Ciencia y Arte. El día de hoy tendremos como invitada a Andrea Borbolla, cineasta, instructora de yoga, y vamos a hablar sobre un corto cinematográfico llamado Muda, que se presentará durante el Festival ALEF en una versión de Work in Progress. Vamos por lo pronto a una cápsula y volvemos a la entrevista. ¿Imaginar al otro? ¿Es verdad que miramos al otro con ojos de uno mismo? ¿Como el espejo que mira a través de una realidad colectiva sembrada con desigualdad e injusticia? ¿O será que la violencia del ser nos ha orillado a pensar como seres superiores? ¿Empatizamos o fingimos? El cerebro y la conciencia, empatía y el problema de cómo imaginar al otro. Continuamos amigos, Andrea Borbolla, cineasta, instructora de yoga. Bueno, vamos a platicar sobre el corto Muda. Platícanos un poco sobre tu trayectoria, el vínculo que has hecho a lo largo de tu carrera profesional entre la cinematografía, la práctica y la enseñanza del yoga. ¿Cómo confluyen estos dos mundos en tu propio quehacer cotidiano? Ay, gracias Juan, gracias. Pues sí, ha sido un reto justamente entrar en esta comunión entre el yoga y el cine, que son realmente mis dos pasiones. Pero bueno, la temática de mis películas, casi siempre documentales, yo hace mucho que no hacía una ficción, Muda es una ficción, siempre mis temas han sido como contextos de violencia en donde de alguna manera hay una resolución, una transformación que finalmente te lleva a una apertura, digamos, o una visión pues más pacífica o te abre las posibilidades, ¿no? Uno de mis documentales, mi ópera prima, que se llama Interno, yo estudié en el CUEC, aquí en la UNAM, y bueno, se trata de un programa de yoga dentro de la cárcel de Morelos. Es la historia de 4 internos que pues están en contextos, bueno, conocemos su vida y a través de entrevistas dentro de la cárcel un año seguido, pues entramos realmente muy profundo a conocer su historia y pues cómo este programa dentro de la cárcel funcionó como para darles un sentido de vida, ¿no? Programa pues muy exitoso. Por ejemplo, el Alcohólicos Anónimos no ha logrado realmente ese impacto y esa eficiencia como el programa de yoga dentro de la cárcel, que se estableció bastante. Entonces, pues realmente este lenguaje o esta, digamos, comunión entre la vida cotidiana de los internos dentro de este contexto tan duro con las prácticas de yoga, que realmente se convirtió, pues uno de ellos salió y se convirtió en su estilo de vida. O sea, hoy realmente hubo como un éxito de reinserción social con este interno que sale de la cárcel con una carrera en sus manos, siendo instructor de yoga, ¿no? Entonces, bueno, Muda habla pues es otra historia, es una ficción, es la historia de una mujer que pierde la voz por una pérdida o por una ruptura de pareja, es digamos un quiebre emocional o una catarsis emocional en donde simbólicamente pierde su voz y la tiene que recuperar, ¿no? A través como de una transformación personal, individual. Entonces, pues siempre también pues este tema de la violencia no solamente como línea argumental o como línea estética, ¿no? Que ha estado en la historia del cine, pues siempre, sino también como un medio de transformación y de creación, ¿no? Yo creo que la violencia siempre nos ha llevado a esta fuerza vital para expresar nuestras creaciones, ¿no? Como cineastas. Entonces, pues creo que eso ha sido como muy bueno y por eso este festival obviamente pues me viene como anillo al dedo porque de alguna manera pues sobre todo la violencia emocional, digamos que es la temática de mis personajes en el cine, la violencia emocional o propia, ¿no? Que uno tiene hacia sí mismo. A Esa veces, dimensión ¿no? es muy Con importante, nuestros ¿no? propios juicios. Exacto. O somos nuestros yugos, digamos, somos muy exigentes con nosotros mismos y esto pues siempre de alguna manera pues nos violenta, ¿no? Entonces, pero de alguna manera pues siempre la resolución o la manera en que toco el desarrollo de la película o de la historia pues es llevarnos a una, digamos, esperanza, ¿no? A una esperanza de que podemos a través de la violencia transmutar y realmente convertirnos en otra cosa, ¿no? Hay un binomio importantísimo, es tu propia práctica de estas
técnicas, digamos, de equilibrio, que en muchos sentidos representa el yoga. Pero el lenguaje cinematográfico, quiero decir, tiene sus propios exigencias, sus propios términos. De ahí que me llama también mucho la atención ese tránsito, cómo ha sido el tránsito de ir hacia el documental, en donde quizá tienes más herramientas para mostrar ese tipo de fenómenos a los que tú cotidianamente te dedicas, como la búsqueda del equilibrio personal, etcétera, compartirlo con otras personas, y ahora plasmarlo en una ficción. Esto, quiero decir, ese tránsito tiene una serie de premisas distintas. Sí, es un lenguaje y son códigos diferentes, ¿no? En el documental realmente tienes que estar como muy receptivo a lo que suceda, ¿no? Y poder traducir o interpretar, depende de tu propósito como cineasta, hacia dónde quieres llevar esa realidad dada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu perspectiva como cineasta o documentalista? Es muy importante para, de alguna manera, acercarte al personaje o encuadrar o poner la cámara en cierto lugar que va a significar o que va a dar un resultado, pues, según tu voz, ¿no? No es nada más el documental como desde un lugar neutro, sino como cuál va a ser tu voz o tu interpretación sobre esa realidad dada, como por ejemplo el contexto de la cárcel, ¿no? Dentro de una ficción como lo es muda, pues tienes de alguna manera mucho más libertad desde el guión, obviamente, porque estás manipulando una historia a tu voluntad. Pero también, pues, el lenguaje poético, para mí siempre ha sido, mi conexión con el cine siempre ha sido muy simbólica, muy desde el lado psicológico. Entonces, las imágenes para mí, por ejemplo, muda, pues como su nombre lo indica, casi no tiene diálogos, es una película muda. Entonces, pues las imágenes son el medio de expresión, ¿no? Son realmente el lenguaje a través del cual quiero comunicarme con el espectador, ¿no? Y esta línea también que se borra, en el cine yo venía pensando ahorita en la mañana que en el cine también, pues la película dialoga con el espectador, o sea, hay otro cine o otra película que se da en la sala cinematográfica mientras estamos presenciando la pantalla, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que nunca sabemos los cineastas qué es lo que va a pasar con nuestras películas hasta que las proyectamos en una sala. Y la reacción, ¿no? de que va a tener la gente cuando ve nuestros trabajos, pues creo que ahí es donde dices, sí se dio el propósito, o sí funcionó esto, o aquí la gente tú sientes la concentración en la sala, por eso es casi un acto ritual, ¿no? Presentar la película en el cine. Se ha perdido tanto eso, que para mí por eso esto es una gran oportunidad, la verdad, y una gran experiencia, pues convocar a la gente, aunque la película no está acabada todavía en su totalidad, pues va a ser justamente como una proyección para poder entrar en ese diálogo con la gente, ¿no? A ver cómo la recibe. Pues totalmente, el agradecimiento es recíproco del festival, digamos, a tu iniciativa, que celebramos mucho. Estemos muy atentos en cuanto ya la película esté disponible para su proyección pública. Sin embargo, creo que el ejercicio es de un gran interés. Tendremos una serie de pláticas también contigo en torno al cine y la violencia, así es que no dejen de consultar, por favor, nuestra página de internet para revisar la programación del Festival El Aleph. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Juan. Hacemos una pausa y volvemos después de este corte. Continuamos en este quinto programa especial sobre el Aleph, Festival de Ciencia y Arte, y en este bloque nos acompaña José Wolfer, director general de Música UNAM, y vamos a platicar de las actividades musicales durante el festival por parte de las orquestas y de la misma dirección. Bienvenido, José. Gracias, Juan, un gusto estar aquí contigo y enhorabuena por esta nueva edición del Aleph. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la participación de todo el equipo de Música UNAM y bueno, pues entremos en materia. ¿Qué vamos a ver durante el festival, que hemos visto ya en algunos
en algunas de las ocasiones del fin de semana pasado, el próximo fin de semana. Cuéntanos un poco cuál es la oferta de Música UNAM. Sí, Juan, tenemos 3 actividades básicamente dentro del marco del festival. Recién tuvimos este concierto dedicado a sones y valses de México, que tocó la FUNAM, que forma parte de una iniciativa que hemos tenido ya desde hace algún tiempo, de estarnos ocupando cada tanto de música popular mexicana, pensada específicamente para ser tocada por orquesta, lo cual implica también pues, buscar ciertos arreglos, recuperar algunos que ya se han hecho. Hay una serie de arreglos muy buenos de Manuel Enríquez, del compositor, que se dedicó mucho también a arreglar música popular. Eso fue el fin de semana pasado. Tenemos otras 2 actividades. Una es el estreno de las obras para ensamble que están trabajando los que participan en la convocatoria de la Cátedra Márquez, con Arturo Márquez, que como lo hicimos también el año pasado, estas nuevas obras que están trabajando con Arturo están pensadas alrededor del foco temático de la LEF, justamente para estrenarse en el marco de la LEF. Y tenemos el concierto con el que cierra su participación la FUNAM, que gira alrededor de la 7ª Sinfonía de Shostakovich, con una pieza de Silvestrov antes, ¿no? Yeah. Bueno, pues es un panorama muy amplio y bueno, justamente hablando, por ejemplo, de las obras que se presentarán este fin de semana, hay un contexto muy claro, muy puntual y una intención de presentarlas en este marco temático de la LEF, de la violencia y la cultura de paz. ¿Nos cuentas un poco cuáles son estos, o sea, en qué marco se gestan estas 2 obras? Es un programa, el último de FUNAM, que participa en la LEF, pensado en distintos registros, Juan. Pensado de entrada para que también nos demos cuenta que desde la Orquesta Sinfónica se puede ofrecer un comentario sobre la actualidad, ¿no? Como decía, son distintas consideraciones. Una primera es este asunto de la cancelación, este tema que está tan en boga hoy en día, de la cancelación de la cultura rusa, ¿no? Que a mí, se puede entender hasta cierto punto que sea una reacción natural a la situación actual en Ucrania, pero me parece que es algo que ha ido demasiado lejos también, ¿no? Como botón de muestra, te comento que tuvimos hace algunas semanas a Ana Genyushene, pianista rusa que vino a tocar Rachmaninoff, y Ana, en algún momento que platicaba con ella, me decía, y me sorprendió mucho el comentario: gracias por no cancelar mi concierto. Claro, Caray, sí, ¿no? sí. Pues no, en ningún momento estuvo sobre la mesa esa cancelación. En fin, ese es un tema que tiene también muchas aristas, pero bueno, era también ofrecer un comentario sobre esa situación de la música rusa, ¿no? Empieza el concierto con la plegaria por Ucrania de Valentín Silvestrov, justamente para enmarcar el concierto, dejar muy claro que se trata de un comentario desde la música sobre la situación actual en Ucrania, ¿no? Es una pieza coral que escribió Silvestrov hace un par de años recién. Silvestrov tuvo que salir de Ucrania cuando la invasión rusa, está viviendo actualmente en Berlín. Es una pieza coral, pero la vamos a presentar en una versión para orquesta de cuerdas con un par de instrumentos más, que es un arreglo que se hizo. Es una pieza muy emotiva, bastante breve, unos 5 minutos, y enseguida viene el plato fuerte de ese concierto, que es la 7ª Sinfonía de Shostakovich, ¿no? La percepción, digamos, general es que es un comentario de Shostakovich durante el sitio de Leningrado, que duró 900 días, sitiado por los nazis. Él estaba en Leningrado, escribió la sinfonía durante el sitio, luego ya lograron evacuarlo, pero tiene otros niveles también esa sinfonía, que ya después Shostakovich, un poco más adelante, logró compartirlos. Hay sobre todo unos comentarios que le hizo una vecina suya que era amiga suya. Recordemos que en ese momento Shostakovich venía de una censura bastante fuerte por parte de Stalin. Había estrenado su ópera, que de entrada gustó mucho, y luego a Stalin no le gustó, y bueno, fue una especie de cisma en el ambiente musical de Moscú, y tuvo que hacer estas declaraciones del artista soviético respondiendo a las justas críticas, ¿no? Entonces la 7ª Sinfonía de entrada dijo que era una obra bastante optimista, y se empezó a manejar como una respuesta al sitio alemán de Leningrado. Tiene este famoso tema de esta marcha que se va haciendo macabra en el primer movimiento, pero ya después dijo también Shostakovich que era una manera de protestar no solamente contra la invasión nazi, sino contra cualquier régimen totalitario, y muy en concreto contra el régimen totalitario en el que estaban viviendo ellos en ese momento con Stalin. Entonces, si eso lo extrapolamos a la situación actual con Putin, pues me parece que tiene muchas lecturas
que viene, no estamos programando música rusa nada más porque sí, Claro, es una obra rusa con este contexto, con estas implicaciones, y que cuando primero hablamos tú y yo del tema de la Aleph y la violencia y la cultura de paz, me pareció que era pues pertinente un programa de este tipo, ¿no? Totalmente, el sentido de pertinencia, digo que eso es lo que ocurre en muchas del repertorio clásico. Tienen, digamos, vigencia en condiciones y en circunstancias muy particulares e insospechadas. ¿Hay forma de que el público pueda tener una retroalimentación respecto a Es estas justo lo cosas? que estamos buscando, lo hacemos también en las distintas coberturas de prensa y de difusión que hacemos. Sí, digo, siempre está este tema de la música y los programas que hay dentro de la música, ¿no? Porque así como podemos entender este contexto y referirle a una situación muy concreta en el caso de la séptima, y Leningrado y Rusia y demás, pues también quien escucha la sinfonía sin tener nada de esta información, a lo mejor se le va a llamar la atención esa marcha que te digo porque es muy característica y empieza como algo con un redoble de tarola, luego se convierte en algo muy macabro, muy extraño, seguramente le llame la atención, pero no necesariamente lo va a referir en una situación extramusical. Siempre hay esa ambivalencia en este acercamiento a la música. Creo que es importante, sin embargo, referirnos a los contextos en los que se generaron las obras. Aquí es muy claro ese contexto y que además resulta, como decíamos hace rato, pues pertinente para el momento actual, ¿no? Me parecía también importante anteceder la sinfonía con la pieza de Silvestrov para justamente referirlo a la situación actual que se vive en Ucrania y para que no se fuera a pensar tampoco que era una especie como de fanfarria rusa que estábamos programando sin demasiado motivo, ¿no? Pues te agradezco enormemente esta participación, José, y sobre todo la elocuencia con la que nos has platicado de cómo se conforma un programa de una orquesta tan conocida como la UFUNAM, que no son efectivamente pues, criterios totalmente aleatorios, sino hay criterios muy puntuales con los cuales se programa y con los cuales se intenta dialogar también con la audiencia. Pues nuevamente, muy agradecido por estar con nosotros, José, y nos vemos este fin de semana en el concierto de la UFUNAM. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Un gusto, Juan. Vamos a una cápsula y volvemos. Salud individual y colectiva. Mi mente, mi cuerpo, mis emociones. Ser individual, ser colectivo, ser humano. Reflexionemos sobre paz, colectividad y salud social. Medicina, la salud y la armonía del cuerpo colectivo. Continuamos con este quinto programa especial sobre la Aleph, Festival de Ciencia y Arte, y en este último bloque tenemos como invitada a Elizabeth Solís, subdirectora de Teatro UNAM, y vamos a platicar de las distintas actividades de teatro que transcurrirán a lo largo de este Festival Aleph. Bienvenida, Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros, y pues entremos en materia. ¿Cuáles son las distintas propuestas de teatro en el Aleph? Tenemos tres propuestas muy interesantes, todas vinculadas por supuesto con la violencia y la paz, que es el eje y el tema de esta séptima edición del Festival Aleph. Entonces, muchas gracias por la invitación, un placer, como todos los años, participar y colaborar con el festival. Realmente nos parece que es importante esta suma de esfuerzos y esta forma en la que se generan los proyectos, justo encontrando estos ejes, nos parece una oportunidad increíble justo para poner en relevancia temas que son pertinentes, pero que además es adecuado, me parece, el marco de la universidad poder hablar de ellos, ¿no? Entonces, el tema de la violencia efectivamente es algo que genera, o es un eje en el cual se alinean las actividades que nosotros vamos a presentar en esta ocasión. El primer evento, la primera actividad es el estreno de la obra La Negociación, escrita y dirigida por Flavio González Melo, de la compañía Erizo Teatro. Es una propuesta muy interesante. La obra es un premio, fue premio Víctor Hugo Rascón Banda en el 2017 y ha sido seleccionada dentro de la programación de un tiempo atrás, pero realmente justo lo que mencionaba, el hecho de que pueda sumarse esta programación con este eje nos parece súper interesante porque la obra va específicamente, el tema es sobre la violencia. Básicamente es una narración de la historia de una pareja
que lleva varios años separada y que se reúne en una ocasión especial, una ocasión terrorífica. Son notificados de que su hijo adolescente ha sido secuestrado. Entonces, toda la obra en realidad enmarca toda la violencia, no solo al exterior, no solo por la situación del secuestro del hijo y todo lo que con lo que van a tener que lidiar, sino también se confrontan en un momento, más bien durante toda la obra, continuamente, porque es una relación fragmentada, fracturada, que nunca llegó a restaurarse, ¿no? Entonces, lo que ocurre al exterior de alguna manera es reflejo de lo que ocurre al interior. Tiene, por supuesto, un matiz de suspenso. Aparece un tercer personaje que es el negociador y que intenta ayudarlos a hacer las negociaciones con los secuestradores para poder recuperar al hijo. Tiene un elenco fantástico, están Mariana Gajá, Moisés Arismendi, está también Enoc Leaño. Claro, hoy es la inauguración de la negociación. La inauguración de la negociación, y vamos a tener, esta obra se va a presentar 4 días en el marco del festival y va a continuar temporada posterior, ¿no? Entonces, ¿cuántas funciones más tiene? Va a dar temporada hasta el 1 de julio. Entonces son bastantes funciones. Esperamos que si no la pueden ver ahora, la vean en algún momento, pero es sumamente recomendable. Flavio González es, por supuesto, un profesor también de la universidad, es profesor de la ENAC, y es un director dramaturgo que ha aportado puestas en escena muy interesantes para el teatro universitario. Entonces, siempre es interesante ver también las nuevas puestas para conocer la evolución artística de esta compañía y en específico de este creador. Y tenemos otra obra, Desarmes. Desarmes, claro que sí, es una propuesta del dramaturgo y director Ángel Hernández, que tiene un proyecto que se llama Teatro del Fin del Mundo, y es una agrupación que encabeza él y que básicamente trabaja con todo el tema de la documentación y la intervención de espacios en ruinas, ligadas básicamente al tema de la violencia, y específicamente en algún punto tiene algunas actividades, algunos ejercicios que han sido exprofeso sobre la guerra, ¿no? Lugares sitiados, lugares en ruinas, como la comunidad que finalmente sobrevive a la violencia ejercida en este contexto de guerra, intenta de alguna manera recuperar fragmentos de sí mismo para poder seguir adelante, y donde el teatro y las artes finalmente también tienen un papel importante para poder ayudar a dar, si no luz, al menos guía y consistencia a esta búsqueda personal para poder nuevamente recuperarse y recuperar su vida, ¿no? Esta obra es un estreno también. Desarmes es un estreno, se va a presentar 2021 en el Centro Universitario Tlatelolco. Próximo fin de semana. Exactamente, y lo que vamos a ver con esta obra es que está también ligada a otra actividad, que es una transmisión de un documental y una conferencia de gran parte del trabajo elaborado por Ángel y su compañía y su colectivo, y donde vamos a ver un poco ciertos momentos y ciertos ejercicios, cómo los ha ido construyendo, ¿no? Las dramaturgias a partir de que las realiza, y va a tener una conversación, esto va a ser fenomenal, va a tener una conversación al final de la transmisión con Bruno Velázquez de la Cátedra Mandela para platicar justo del tema de la violencia, ¿no? En contextos de guerra. Y bueno, y puntualmente también quisiera abordar, tenemos ya muy poco tiempo, pero vamos a tener un work in progress de una obra de Alberto Conejero, una comisión que hemos hecho a este dramaturgo español, se llama Leonora. Es una obra que está basada, digamos, en algunos pasajes de la vida de Leonora Carrington, específicamente en los contextos de violencia psicológico que vivió esta artista visual tan importante, y la violencia política por el exilio. Exacto, sí. Es un proyecto que efectivamente estamos haciendo en colaboración con el festival. Estamos muy agradecidos porque nos hayan integrado. La dirección corre a cargo de Juan Carrillo, la actuación a cargo de Carolina Politi, y este Work in Progress lo que tiene en particular, y creo que es por eso que vale la pena acercarse, es que lo que vamos a ver es un ejercicio justo de construcción de puesta en escena, ¿no? Veremos unos fragmentos de la obra, Juan tendrá una intervención con el público, podrán comentar un poco sobre cómo le parece al público que el discurso escénico se está construyendo, si eso llega finalmente a su receptor, que es el público. Y algo que nos parece también muy importante de destacar es la calidad del texto, ¿no? Este monólogo de Alberto Conejero, que es un gran dramaturgo,
efectivamente ubica la historia en específico en el momento en el que Leonora Carrington está intentando escapar de una España en plena Segunda Guerra Mundial. Ahí vive una violencia particular que también está ligada también en cierta forma como su historia personal, su historia familiar. Y lo que vamos a ver es un momento de crisis donde finalmente ella logra, un poco al estilo de lo que comentaba hace rato, reconstruirse a sí misma para emprender su exilio al continente americano, ¿no? Que es ahí donde nosotros la conocemos. Pues creo que es una serie de actividades realmente interesantes, muy complejas, con un talento nacional y fuera de nuestras fronteras extraordinario. Así es que agradezco muchísimo tu participación en este programa, por supuesto, y la participación de Teatro UNAM en el Festival Aleph. No se pierdan estas próximas emisiones. Consulten nuestra página de internet www.culturaunam.mx/el Aleph. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima.